Necesito a los jóvenes, por favor. Epístola universal del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 17. ¿Se oye bien, hermano? Amén. Para aquellos que tomen nota y que quieran tomar nota, el título de la reflexión que quiero para compartir con ustedes, amados hermanos y hermanos, es: la fe apropiada produce obras. Es para mí un inmenso privilegio y honor el estar hoy aquí y poder dirigirme a ustedes. El Señor en su misericordia me da este inmenso privilegio y a Él le doy la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. No soy digno de estar hoy aquí, pero es Él, en su misericordia, que me hace ser digno de dirigirme a ustedes, hermanos y hermanas. El Señor hoy se encuentra aquí. Él es muy bueno. Yo quisiera decirle, hermano y hermana, que le diga al que está a su lado: el Señor está aquí y te ama. Amén. Aleluya. Comenzamos, hermano y hermano. Hermanos y hermanos, el Señor, la venida del Señor está cercana. El Señor viene. Eso es más que evidente. El Señor le dijo a su discípulo, Evangelio del apóstol Lucas, capítulo 18, versículo 8: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esa es la pregunta que hizo el Señor, hermano. En la actualidad, hermanos, podemos ver como mucha gente habla de la fe como la más común de las experiencias. Esa es la fe natural, que naturalmente tienen todos los humanos. Esa fe natural que tiene el estudiante, que alberga la esperanza de que cuando se examine la profesora o el profesor, las preguntas que le ponen son las que él ha estudiado. Es esa fe natural que naturalmente tienen los padres, en el sentido de que los hijos prosperen en todas las áreas de su vida, hasta incluso que lleguen a ser hombres y mujeres de renombre. Esa fe natural hoy nos encuentra aquí, que teníamos Sergio y yo, de que España en el Mundial de Fútbol, faltando 5 minutos, pudiera remontar el partido que jugó contra Holanda. Esa es la fe natural. Pero la fe apropiada, la fe genuina, la fe salvadora es aquella que obra milagros. Es aquella que hace posible todo lo que es imposible para el hombre. Quisiera compartir una historia muy brevemente que está en Evangelio, apóstol Lucas, capítulo 1. A partir del versículo 5, habla de un acontecimiento que le sobrevino al sacerdote Zacarías. Le es anunciado al sacerdote Zacarías el próximo nacimiento de su hijo, Juan el Bautista. Pero, en el versículo 18, el sacerdote Zacarías denota, o emana, o expresa una cierta incredulidad. ¿Por qué? Porque a los ojos naturales, a los ojos del sacerdote Zacarías, y según los antecedentes físicos que presentaba su esposa Elizabeth, era imposible que pudiese concebir. ¿Por qué? En el versículo 7 dice que eran viejos y de avanzada edad. Y no solo eso, sino que también era estéril. Pero todo lo que le aconteció al sacerdote Zacarías lo vemos en el versículo 37.
la clave de todo lo que le aconteció. Y dice la palabra, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, hermanos y hermanas. Es en el Señor donde debe de estar cimentada nuestra fe, en aquel que obra de forma sobrenatural y hace posible lo que es imposible, la roca sólida que nos permite a nosotros, hermanos y hermanas, que a pesar de estar viviendo el caos que estamos viviendo a nivel global, Jesucristo reina para siempre. Dice su divina y santa palabra, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, hermano. Es por eso que es Jesús la fuente de la fe. Y lo que Él hizo en la cruz, esa es la fuente inagotable de la fe del cristiano. Amados hermanos y hermanas. Versículo Santiago 2, versículo del 14 al 17. El versículo 14 dice, hermanos míos, de que aprovecha, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá salvarle? Es decir, podemos, digamos que alardear o entrecomillar, presumir, entrecomillar, de que la fe que nosotros tenemos es útil, es beneficiosa para salvar. El sustantivo en español, hermanos y hermanas de obra, describe tanto el acto de elaborar como su resultado final. Es como si nosotros fuésemos, supongamos, arquitectos, y en nuestra mente nosotros elaboramos una casa y luego plasmamos esa casa en una construcción. Es decir, son las manifestaciones visibles de pensamientos invisibles. Hermanos, cuando hablamos de obras, ¿qué clase de obras son las que agradan a Dios? Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 2 al 4. Así dice la palabra de Dios. El Señor se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso. El Señor les dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, no lo has hallado mentiroso. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4 dice, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Versículo 2, el Señor dice que Él conoce todas las obras. El Señor conoce todas aquellas obras que nosotros, antes incluso de realizar o que tengamos pensado hacer, Él ya las conoce. Todas, absolutamente todas. Estos hermanos, hay muchas obras que eran conocidas por el Señor. Lo dice la Biblia, conozco tus obras. El versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Es decir, has trabajado con fortaleza, sin desmayo, por amor, en el nombre del Señor.
del Señor, hay varias organizaciones que hacen obras altruistas, levantan hospitales, por amor, en el nombre del Señor. No quiero decir perdón, corrijo, en el nombre del Señor. ¿Qué clase de obras? Obras de teatro, mimos. Hermanos, yo no estoy intentando transmitir el mensaje de que yo estoy en contra de hacer obras de teatro, mimos o cualquier tipo de obra cuya naturaleza sea darle la gloria a Dios y glorificar el nombre del Señor. No estoy intentando transmitir ese mensaje. Y si es así, pero ¿qué clase de obras? Hay organizaciones que levantan hospitales, que hasta incluso comedores sociales. Versículo 4. Pero tengo algo contra todas esas obras. Si no hay amor a Dios, ¿de qué sirve? Pablo escribe 1 Corintios, un capítulo entero dedicado al amor. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo dice: y ahora permanece la esperanza, la fe y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, no esté en vida eterna. Jesucristo dijo, Evangelio del apóstol Juan 15:16, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor al Señor va unido a la obediencia a la palabra de Dios. Porque más agrada a Dios la obediencia que cualquier sacrificio, que cualquier holocausto. Yo puedo hacer obras inmensamente maravillosas, altruistas, preciosas, que puedan abarcar la totalidad de esta isla y tener una fama inmensa, cimentada y sostenida por esas obras. Pero esas obras delante de los ojos del Rey de Reyes y Señor de Señores es inútil. Porque ¿dónde está el amor y la obediencia al Señor, amados hermanos y hermanas? Vemos en el versículo 14 y 15, Santiago 2, versículo 14 y 15, perdón, 15 y 16, disculpen, 15 y 16. Como dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si yo veo un hermano o una hermana que lo está pasando mal, ¿qué le voy a decir? No te preocupes, lloro por ti. ¿De qué aprovecha? La fe genuina, hermanos y hermanos, la apropiada, es decir, la que es conveniente, produce acciones de compasión, no es indiferente a las necesidades de todos, hermanos, de todos, a nivel global, sino que automáticamente esa fe interviene. Es por eso que la Biblia dice así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, hermanos y hermanas, a todos, mayormente a los
El Señor dio su vida también por esa gente que está allá afuera, para que nosotros le prediquemos el Evangelio de salvación. Es a todos, hermanos. Es el Espíritu Santo, hermanos, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, quien nos impulsa a realizar obras apropiadas, así como a sostener, hermanos, al creyente en los padecimientos, en los sufrimientos, en las pruebas. El Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, hermanos y hermanas, que se puede apagar. No apaguéis el Espíritu Santo. Mira que se siente. Por lo tanto, ese Espíritu Santo es el regalo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Es necesario e imprescindible mantenerlo vivo, mantenerlo activo. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, orando, participando en los cursos, obedeciendo la divina y santa palabra de Dios. Amén. Amén. Versículo 17, amados hermanos y hermanas. Disculpen. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en el culto. Disculpen. Así también la fe, si no tiene obra, es obra muerta. La fe apropiada, hermanos, produce obras, o producirá obras. Si no, esa fe es muerta, es inútil, es inapropiada, hermanos. Sin embargo, podemos ver cómo la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 18, dice que el hombre es justificado por fe sin obras, de la ley. Justificar significa declarar justo, demostrar una inocencia. Pablo dice que el hombre es justificado por sus obras de la ley. Sin embargo, en este capítulo 2 del apóstol Santiago nos dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto tiene una explicación. Vamos a hablar de esto muy brevemente, hermano. No hay ninguna contradicción. Sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿No es cierto, hermano? Está escrito en griego. El verbo griego de la palabra que se utiliza para la palabra justificar es dicario. Y dependiendo del contexto puede significar, primero, declarar justo como en un proceso legal no culpable, aunque lo sea. Y en el segundo término, una persona demuestra su rectitud por acciones observables a todos. Testimonio. Deducimos que estos son, hermanos, digamos que son caras de la misma moneda. En el primer caso, nos dice que la raíz de la salvación es la fe en Cristo. Romanos 10, versículos 9 y 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 9 dice, este es el 10, versículo 9 dice: porque con el corazón se cree para justificación, pero con la boca se confiesa para salvación. Habiendo, hermanos, recibido el Evangelio de salvación y creyendo en Él, en el Señor, somos salvos y sellados. Dice la Biblia, Efesios 1:13.
con el Espíritu Santo de Dios. Y en el segundo caso, el fruto de la salvación, después de que esa raíz de la fe es plantada dentro de nosotros, queda plantada, nuestras vidas darán frutos de obras apropiadas. Gálatas 5, 22 y 23 habla Pablo de los frutos del Espíritu. El primer fruto del cual habla Pablo es el amor. El amor, hermanos. Es el amor. Hermanos, hace unos meses yo vi una noticia que fue impactante, pero no porque fuera una noticia violenta o que generase una magnitud lastimosa, sino por la superación tan grande que tenía este hombre. Era un hombre que su profesión era copista. Un copista es una persona que hace copias de cuadros. Este hombre hacía copias de cuadros en el Museo del Prado. Y contrajo una enfermedad progresiva que lo iba dejando ciego, hasta el punto de que terminó este hombre por quedarse ciego. Miren qué cosa tan maravillosa ese afán de superación y la perseverancia y la existencia de este hombre. Él dice en la entrevista que él visualizaba cuadros en su mente, que de su corazón, él era como si en su corazón fluyese unos cuadros. La fe, al igual que la esperanza, no se ve. En la fe se cree. Y el autor y consumador de la fe es aquel que está sentado a la diestra del Padre. Es el Señor. Este hombre tenía visualizado cuadros. Nosotros tenemos que tener visualizado en nuestros corazones y en nuestra mente al Señor. Porque no hay otra fe salvadora, sino en aquel, en Jesucristo, en el muerto y haber resucitado, hermano. Este hombre termina por tomar una decisión, una determinación, y era contratar los servicios de un guía. Un guía, habéis visto a los que ven los jugadores de la onza que tiene un perrito. Eso es un guía. Pero este hombre necesitaba los servicios de otro hombre que viese con sus ojos. Este hombre contrata los servicios de un guía, de un hombre que lo guiaba hacia el cuadro para que él pintase el cuadro. Es curioso. Lo llevaba hacia el lienzo y con la mano lo mojaba en la noche y él pintaba. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda la verdad, hermanos. Cuando él pintaba, este hombre cuando pintaba, evidentemente al ser ciego y no ver, hacía manchones grandes del poste. Y el guía le decía, mira, eso no está bien pintado, eso está mal. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos guía, es quien nos corrige. No hagas esto, no hagas lo otro, pero es necesario tener vivo el fuego del Espíritu Santo de Dios, tener una comunión íntima, muy profunda con el Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, Juan capítulo 15, versículo 3, cuando estaba hablando acerca de los pámpanos, que ellos, es decir, sus discípulos, ya estaban limpios por la palabra que él ya había dado. La Biblia, la palabra de Dios. Este hombre
Santo de Dios, que es quien nos guía, hermano. No hay otra fe sino es aquella que están puestos todos los sentidos del cristiano, todos, en Cristo. Un hombre ciego que se supone que es del mundo y tenía ese afán de superación, esas ansias de seguir viviendo porque quería seguir desarrollando, seguir plasmando el sueño que tenía de joven o de pequeño, que era el pintar. El sueño del cristiano es estar con Dios en su reino, en su justicia. Ese es el anhelo del cristiano, el sueño del cristiano. Hacer las cosas para agradar a Dios, dice la palabra, y no a los hombres. Alguien dijo, hermano, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Si yo, permítame ponerme también en el grupo, si mis pensamientos lo tengo yo ocupado en la palabra de Dios, en agradar al Señor, en buscar al Señor, mis actos van a ser conformes. Agrade a Dios. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Si mis acciones son guiadas a través de la palabra de Dios, si esas son mis acciones, voy a actuar de forma habitual, conforme está escrito en la divina y en la santa palabra de Dios. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Si mi hábito es andar, mi anhelo y mi deseo es andar conforme está escrito en la palabra de Dios, mi carácter va a ser un carácter que de forma progresiva va a agradar a Dios, el creador del cielo y de la tierra. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Si mi carácter está basado, está sustentado, está cimentado conforme está escrito en la divina y santa palabra de Dios, o nuestro carácter, hermanos y hermanas, si nuestro carácter está cimentado conforme está escrito en la palabra de Dios, ¿cuál va a ser nuestro destino? Nosotros andamos, como está escrito en la Biblia, sobre todo con obediencia a lo que está escrito en la Biblia, el destino del cristiano es el reino de Dios y su justicia, donde no hay comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ponemos en pie, hermanos.